Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Comenzamos un nuevo episodio, podcast número 3. El año pasado leí una frase que se quedó bien grabada en mi cabeza. No recuerdo ni siquiera el libro donde la leí, pero decía así: es un proverbio hindú o un proverbio chino, lo puedes buscar en Google y que sepas bien toda la información que yo no te estoy dando, pero más o menos así dice: antes de los 30 años tú defines a los hábitos, después de los 30 años los hábitos te definen a ti. Yo leí esta frase cuando justo estaba cumpliendo 30 años y ¡pum! Me voló la cabeza. Dije, yo no quiero que mi vida sea definida por los hábitos. Yo quiero definir a mis hábitos. No quiero que los hábitos me den forma a mí. Yo le quiero dar forma a mis hábitos. Y si has seguido mis publicaciones, sabrás que ayer subí un video donde hablaba de hábitos de lectura y el martes pasado subí un podcast donde hablaba también de hábitos de lectura. Es un tema de verdad que me apasiona y que me taladra en la cabeza una y otra vez: los hábitos. Tú dale forma a tus hábitos, porque si tú no tomas autoridad sobre ellos, ellos te comen. Los hábitos comienzan a comerte y dirigen y forman tu vida. Entonces yo quiero formar a mis hábitos. Cuando inicié este proyecto de podcast y videos hace 3 semanas, que si estamos en redes sociales de más tiempo o nos conocemos en personas, sabrás que yo subo videos y podcasts desde hace muchísimo tiempo, nada más que con mucha informalidad. El primer podcast lo estaba viendo en YouTube hace unos días. El primer podcast que subí lo subí en el 2012 a YouTube. En el 2012 estaba subiendo podcast, pero pues subía un mes sí, 3 meses no, una semana sí, 40 semanas no. Muy informal, muy indisciplinado. Y también los videos, un video un mes y luego al siguiente mes no subía nada. Entonces, hace 3 semanas inicié un nuevo proyecto donde dije, ya voy a subir cada semana podcast y cada semana videos. Y anuncié que iba a ser sobre 3 temáticas: sobre libros, donde hablo de autores, recomendaciones, reseñas de libros, lecturas, etc. La otra temática es de noticias que vale la pena contar, noticias que vale la pena dar una opinión o que vale la pena informar a la población sobre cierto aspecto de esa noticia que es viral o que todo el mundo está comentando. Por ejemplo, los videos que he subido antes de tema migrante o de leyes de Estados Unidos o de la política en México. Simplemente opinar o informar algo que yo creo que vale la pena. Y la tercera temática de estos podcasts y videos es bíblico. Entonces hoy quiero tomar este espacio en este podcast para hablar de hábitos, pero desde la perspectiva bíblica. Y Jesús creo que es el que mejor podemos analizar, o el que más vale la pena que analicemos. Jesús tenía hábitos bien establecidos. Hace casi 10 años leí un libro que se llama Los hábitos de Jesús. Lo he releído varias veces en mi vida después de esos 10 años, y lo he leído con los evangelios y lo descubro. Veo que Jesús tenía hábitos bien definidos. Jesús llevaba unos patrones que no se salía de allí. ¿Cuáles son esos patrones? ¿Cuáles son esos hábitos que tú y yo tenemos que seguir? ¿Para qué? Pues para vivir una vida como la de Jesús, una vida plena, una vida con paz, una vida con sentido, con propósito, donde te levantes y sepas por qué estás respirando. ¿Qué hacía Jesús diferente a la media? Son muchísimas cosas, son muchísimos hábitos, pero quiero compartir algunos cuantos contigo. El primero es que Jesús tenía el hábito de aislarse. Y qué curioso que tenía el hábito de hacer esto, porque pensemos en nuestra sociedad, que no tiene mucha diferencia de la sociedad de aquella época. El estar solo era mal visto y es mal visto todavía. Pensemos, por ejemplo, en una persona que quiere ir al cine solo. Cuando yo vivía en la Ciudad de México me gustaba mucho ir al cine solo. Pero aquí en mi ciudad, en Tijuana, donde conozco a mucha gente, no voy solo al cine. Siempre voy con una amiga o con amigos o con familia. Pero en la Ciudad de México, como era reducida mi red de contactos, iba al cine solo. Y era raro, era no mal visto, pero la gente decía, ¿cómo al cine solo? La sociedad no quiere que estemos aislados. La sociedad nos impregna con ideas de que necesitamos estar acompañados. El 14 de febrero necesitas pareja. En Navidad necesitas gente a la cual darle regalos y gente que te dé regalos a ti. Estar solo es mal visto, pero con Jesús no. Y se me hace muy interesante, me hace mucho ruido. Jesús estaba solo por decisión propia. Jesús no era una persona solitaria. No es lo mismo estar solo
que ser solitario. Jesús no era solitario. Jesús sabía que todo ser humano necesita tiempo para estar a solas. Porque el tiempo a solas te permite organizar y reorganizar y crear nuevas ideas. El estar solo te permite analizar tus propios pensamientos. El estar solo te permite enfocarte. El estar sola te permite tomar mejores decisiones. Jesús tenía el hábito de aislarse, de estar solo, y creo que nos surge traerlo a nuestras vidas. Entonces, este es el primer hábito que quiero compartir contigo. El segundo hábito es el opuesto. Jesús se relacionaba mucho. Jesús sabía cuándo estar solo, pero también Jesús sabía cuándo relacionarse. Jesús veía a un Zaqueo en un árbol, allá que estaba viendo a la multitud y que quería ver el paso del supuesto Mesías. Y Jesús va y se relaciona con ese Zaqueo y le dice: hey, quiero ir a tu casa a comer. Jesús un día está cerca de un pozo de agua, hay una mujer sacando agua del pozo, y en esa época era mal visto que hombres y mujeres hablaran en público, y Jesús, sin importarle la costumbre de la época, se pone a platicar con la mujer. Jesús se relacionaba con las personas. Jesús se interesaba por las personas. Y qué hábito tan maravilloso que lo podamos llevar a nuestra vida todos los días. De decir, hoy quiero relacionarme mejor con mis amigos de la universidad, con mis amigos de la prepa, con mis compañeros en el trabajo. Quiero relacionarme mejor con el valet parking. Quiero relacionarme mejor con la mesera, con el mesero. Quiero relacionarme mejor con el cajero del banco. Relacionarnos. Jesús tenía el hábito de relacionarse de buena manera, con interés, con oído abierto hacia la gente. Hey, te quiero escuchar. ¿Cómo estás? Me interesa tu vida. Supe que pasaste eso. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Quiero ir a cenar a tu casa. Jesús diciéndole a Zaqueo. ¡Wow! Relacionarte es un muy buen hábito que Jesús hacía y que nosotros podemos reproducir. Un tercer hábito que quiero compartir contigo es que Jesús era agradecido. Hay escenas que se repiten muchas veces en los evangelios con Jesús, y el ser agradecido es uno de ellos. Cada que Jesús tenía pan, hacía lo mismo. Volteaba hacia el cielo, daba gracias a Dios, partía el pan y lo repartía. Ahí hay 3 hábitos, pero ahorita nada más voy a mencionar uno. El hábito de agradecer. Jesús era alguien agradecido. Jesús tenía comida y agradecía. Jesús tenía algo para alimentar su cuerpo y decía: gracias Dios porque tengo esto. De hecho, hay investigaciones recientes que dicen que el agradecimiento es un muy buen puente, y también lo puse ayer en Facebook. En Instagram lo puse. El ser agradecido es un buen puente para andar contento, para estar feliz. La felicidad no es un objetivo, ya lo han dicho muchísimos pensadores, filósofos y demás. La felicidad no es un objetivo, la felicidad es un estado. Y para poder estar, valga la redundancia, en ese estado, necesitamos ser agradecidos. Entonces, agradecer por el agua, agradecer por el día, por la salud, por el dolor, agradecer por lo que se te ocurra. Jesús tenía el hábito de dar gracias, y eso lo mantenía como un gran líder, como un gran maestro, como alguien ejemplar. Tú y yo necesitamos entonces tal vez también ser más agradecidos. Otro hábito que Jesús tenía era dar. Lo dije ahorita, Jesús daba gracias por el pan, pero luego lo partía y lo repartía. Todas las veces que Jesús tuvo pan en sus manos, ni una sola fue para él solo el pan. Todas las veces que ves a Jesús en los evangelios comiendo pan, agarró el pan, lo partió y lo repartió. Jesús daba a los demás. Y el dar me encanta, es una de las cosas que más me apasionan, por lo menos estar meditando y filosofando. No sé si aplicarlo, que es lo que debemos de lograr, el aplicarlo. Pero por lo menos la temática del dar es una temática que me apasiona para filosofar en ella y para estar meditando. Jesús daba, y el dar no se trata de dinero y de cosas físicas. El dar es todo. El dar se trata de tu oído. Vas a darlo para escuchar a la persona que lo necesita. Tu voz la vas a dar para traer paz a quien lo necesita, para ser amigo a quien necesita tener un amigo. Lo vas a dar tus fuerzas, vas a dar tu energía, vas a dar tu dinero, vas a dar tu tiempo. Jesús tenía el hábito de dar, y nosotros pues tenemos que dar también más. ¿Qué puedes dar que no estás dando suficiente? Todos fallamos en diferentes cosas, pero vemos las cosas en las que fallan los demás de manera muy, muy clara. Y algo que yo veo en los demás
es los roperos. Cuando veo un ropero lleno de ropa me estresa. Yo fallo en otras cosas, pero no en la ropa. Como soy muy básico para vestirme, veo los roperos llenos y digo, ¿por qué lo tienen lleno? Regalen la ropa que no usan. Jesús daba. Y es algo que se me facilita mucho. Pero a lo mejor se me facilita eso y no se me facilita dar mi oído. Entonces yo tengo que aplicar el dar en mi oído. Ey, aplique el hábito en lo que no le estás aplicando. ¿Qué no estás dando? Yo puedo decir que doy ropa, pero mi oído, no tanto. Entonces yo sé que tengo que dar más mi oído. Tú analiza tu vida, piensa, ¿qué puedo dar que no estoy dando suficiente para parecerme más a Jesús? Y el último hábito que comparto contigo es uno muy, muy básico que todos lo conocemos, seamos o no religiosos. Jesús daba amor, Jesús era amor. Una de las cosas que más se le admiran a Gandhi, el gran hombre de la India que hizo la marcha de la sal y que fue un instrumento para su pueblo, para encontrar liberación de Inglaterra o del Reino Unido. Algo que lo hizo grande a Gandhi fue que amaba, que abrazaba. La India se divide en 6 o 7 castas y la última casta, que sería como homeless, además de ser homeless, son seres malditos de acuerdo a sus religiones. Entonces la gente en aquella época, todavía ahorita, pero en la época de Gandhi, no tocaban a la gente más pobre, a la gente que vivía en la calle, porque creían que eran pobres por estar malditos. Y creían que si los tocaban o los abrazaban o se acercaban a ellos, esa maldición se les podía transmitir. Entonces lo que hizo grande a Gandhi es que Gandhi abrazó a esta gente, se interesó por esta gente, amó a esta gente. Si admiramos a Gandhi, Gandhi está muy, muy por debajo del amor de Cristo, del amor de Jesús. Jesús era alguien que amaba. Jesús amaba a las mujeres, amaba a los niños, amaba a los hombres. Iba con la mujer que se dedicaba a la prostitución, iba con el que era avaro y recaudaba impuestos, iba con el militar, iba con la mujer que estaba sacando agua del pozo, iba con los ciegos, iba con los enfermos. Jesús amaba a todo mundo. Y este hábito es tan común, pero tan difícil de llevar a la práctica. Y solo quiero compartirlo contigo y que lo medites y pienses si estás dando suficiente amor a los que te rodean. Son los hábitos de Jesús, hay muchísimos más, pero te invito a que tú mismo los descubras en los evangelios. Y ya en un siguiente podcast o en algún siguiente video yo hablaré de otro tipo de hábitos que también Jesús realizó. Pero tú te puedes adelantar y comenzar a leer en los evangelios y que tú mismo descubras qué hábitos tenía Jesús y que tú puedes aplicar para vivir mejor tu vida.